En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Hoy, lunes 27 de enero del año 2025, eh, iniciamos una nueva semana y un nuevo programa de Revelando. Un nuevo programa Revelando. Yo diría que los últimos días del mes de enero. Eh, en el día de hoy le acompañarán Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo don Francisco Martínez Lavé. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por esta cordial bienvenida. Como siempre, hay temas que son muy interesantes, la actualidad se mantiene muy movida y por supuesto que en este país es donde más se está moviendo, pero han salido más actores en el mundo internacional que nos van a traer buenos temas para conversar en el día de hoy. A nuestros queridos auditores esperamos tenerles un muy entretenido programa. Perfecto, mira, y eh, como es tradicional en nuestro programa, saludamos a nuestros técnicos, los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones técnicas a vuestros receptores. Y me refiero a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Y también hacemos extensiva este saludo a todos los integrantes de Radio Portales de Valparaíso. Este programa también es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien es la que ha auspiciado durante todos estos años, prácticamente 9 años, en el dial al programa Revelan. Eh, bueno, nosotros siempre, Francisco, señores auditores, eh, tratamos de poner un tema, yo diría, de carácter conceptual, y que de alguna manera está eh, siempre presente en la actividad de nuestra sociedad. Y tiene que ver, ¿no es cierto? Eh, hemos titulado esta editorial como el tema La igualdad ante la ley. Y podemos partir por lo más fundamental, ¿ah? Que es lo que indica nuestra Constitución de 1980, donde en el artículo 1 dice, ¿no es cierto? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado debe garantizar el derecho de las personas a participar de la vida nacional con igualdad de oportunidades. Y obviamente termina, ¿no es cierto? Tiene otros acápites más, pero termina con el Estado debe promover el bien común. Y la verdad es que en toda democracia es de gran relevancia y yo diría vital este concepto, porque efectivamente todas las personas deben tener las mismas posibilidades de desarrollar su vida dentro de la sociedad. Y para ello, ¿no es cierto?, tiene que existir toda una institucionalidad y una legalidad que permita eliminar diferencias, tener un acceso igualitario a la justicia, eh, la misma capacidad, ¿no es cierto?, de elegir.
hemos visto que en Chile y en la mayoría, en muchas democracias, digamos, cada persona un voto. Por lo tanto, y todas las políticas públicas, todas las políticas o todas las actuaciones del Estado deben tender a respetar de sobremanera y en forma muy significativa la igualdad de todos los chilenos ante la ley. Eh, cuando este concepto de la igualdad ante la ley no es respetado, comienzan los problemas eh, sociales, comienza el descontento de la población, la gente se siente abusada o que no tiene acceso o que no tiene igualitario, o sencillamente ve que hay personas que pueden ser principalmente autoridades que tienen ciertos privilegios que el común de los chilenos no tiene. Eh, para que una democracia sea sana, ¿cierto? Debe primar el concepto de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y otros conceptos más como la libertad, como la seguridad, la libertad de elegir, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y todo ello hacen que la vida se pueda desarrollar de una forma más armoniosa. Francisco. Mira, esto es muy importante lo que mencionas tú, Carlos, y me parece un excelente tema para editorial. A propósito de que el presidente de la República ha sido querellado por un abogado en cuanto a su participación en lo que se relaciona con la venta de la casa de la familia Allende al Estado. El presidente participó directamente en ello, transgrediendo la norma constitucional y haciendo todo lo que ya sabemos respecto de lo que existe en el derecho para que los funcionarios del Estado puedan o no tener contratos con el Estado. Bueno, esto es una noticia que está en desarrollo, por cierto, todo lo que tiene que ver con la demanda, pero el presidente de la República fue demandado por su participación en estos hechos. Y el presidente de la República contrató abogados donde el contrato con los abogados a los que les pagó 13 millones de pesos para partir, además de los gastos en los que deben incurrir. En este contrato con los abogados se establece que un funcionario del Estado, en cumplimiento de sus funciones, cuando es demandado, le corresponde al Estado concurrir con los gastos de la defensa. Aquí claramente queda en desigualdad ante la ley todo lo que tiene que ver con nuestros carabineros y nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas, porque los carabineros, cada vez que después del 18 de octubre han sido demandados por distintas instituciones de derechos humanos, como el INDH, como otras organizaciones que son claramente activistas de izquierda, demandaron al comandante Crespo, por ejemplo, al, al carabinero este del puente Pío Nono, eh, con gastos en que ya no podían cubrir. Recuerdo al carabinero del puente Pío Nono levantando sacos de papa en la Feria del Cardonal en Valparaíso. O sea, fue una historia realmente dramática y él tuvo que solventar de su pecunio los abogados. Y acá el presidente tiene una situación similar. Ellos también estaban cumpliendo con su función como funcionario público. Los habían mandado a hacer lo que estaban haciendo. Sin embargo, tuvieron que cubrir ellos sus gastos. Y el presidente, donde además claramente transgredió la ley. O sea, esto no es que haya una interpretación de si se puede, no se puede, que el Estado. No, está escrito en la Constitución. O sea, y está escrito literal. Eh, Así todo el Estado le va a cubrir los gastos a él, sin embargo, los carabineros los dejan solos. Eso me parece que no es igualdad ante la ley. Eso es un privilegio que tiene un político por sobre un funcionario de menor rango. Bueno, esto que acabas de decir tú, Francisco, es muy relevante porque eh,
La mayoría de las circunstancias de la vida en sociedad en Chile tienen ciertas manifestaciones de desigualdad. Cuando, por ejemplo, se investiga a algún político y no se le formaliza, no se le sigue investigando, o se atrasan las investigaciones, o cuando la justicia le da una pena menor a una persona bien ubicada, una autoridad, y se le dan privilegios como estar en lugares especiales, o sencillamente cautelares que no corresponden, medidas cautelares que no corresponden. Entonces la gente cuando se ve ahí y se da cuenta de que no todos son iguales ante la ley, bueno, la confianza en las instituciones empieza a debilitarse. Por eso es que es tan importante esto. Por eso es que es tan importante que toda la ciudadanía tenga claro el derecho que tenemos todos los que vivimos en Chile de que seamos vistos y tratados en igualdad de condiciones en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de las libertades, en el ámbito judicial, en el ámbito de acceso al bienestar o de acceso a los servicios que entrega el Estado en forma igualitaria. ¿Por qué? Porque está establecido en la Constitución, ¿no es cierto? Tal como hemos dicho, el artículo 1 en su palabra, en su frase más, la primera frase que tiene la Constitución dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Eso dónde nacen? En Chile. Así que queríamos conversar este tema, que es muy amplio por lo demás y se puede discutir de muchas formas, porque las personas no solamente tienen que tener acceso a la justicia, una serie de cosas, sino que también tienen que tener las mismas posibilidades de participar de la vida económica, de desarrollar proyectos, y las personas tienen dentro de esa capacidad de igualdad ante la ley, tienen la capacidad de elegir. El Estado no debiera forzarlas a nada en lo posible. Y lo único que puede forzar el Estado es en a cosas como, por ejemplo, su aporte, como por ejemplo los impuestos, o el cumplimiento de las leyes, o forzar, por ejemplo, en el caso de las pensiones, a un ahorro forzoso, ¿ah? Algo forzoso, pero que es forzoso para las personas y no para el Estado, ¿ah? ¿Por qué? Porque ese es un ahorro voluntario que hacen todas las personas para su vejez. En el resto, el Estado debiera intervenir lo menos posible en la vida de las personas. Así que es un tema muy importante y esperamos que nuestros auditores lo reflexionen, y entiendan de que exigir a nuestros políticos que todas las políticas que se hagan en Chile, todas las leyes, permitan, contribuyan, refuercen la igualdad ante la ley. Carlos, yo quisiera Sí, complementar algo al respecto y yo creo que es cierto que existen hoy día en Chile muchas leyes y siempre faltan leyes. Y entonces, ¿cómo legislan y cómo hacen las leyes? De verdad que llega un momento que uno dice, mientras no exista la voluntad política, no haya consecuencia por la transgresión de una ley, la ley no se va a respetar. Seguir pensando que escribir más leyes va a hacernos de un país mejor, yo creo que no siempre es lo correcto. A lo mejor las leyes que falten se pueden hacer, pero hoy día no hay consecuencia. ¿Por qué? Porque hay un sector, precisamente el sector político, que no tiene la voluntad de que las leyes se cumplan y persiguen a los carabineros, o sea, persiguen a los que tratan de imponer la ley de alguna manera y tener un orden y seguridad. Entonces, esto hace que la justicia, por cierto, de repente en ocasiones tenga matices que son bastante cuestionables en sus fallos, porque aplican ficciones jurídicas, aplican, no sé, entonces el trato discriminatorio para unos respecto de otros es falta de igualdad ante la ley. Por eso es que el tema me parece muy relevante y creo que nuestros auditores también tienen que buscar, porque vienen elecciones próximamente, aquellas personas que le inspiren más confianza para que la ley se cumpla. Aquellas personas que dicen lo que piensan de verdad y transmiten honestidad. Hacia ellos tenemos que ir y elegir para que se mantenga
nuestra, nuestro país ordenadamente, Bueno, una de las Carlos. maneras más importantes de reforzar este concepto de igualdad ante la ley es precisamente que las autoridades sean las primeras en cumplir efectivamente la ley, porque todos los El chilenos estamos ejemplo. obligados a cumplir la ley, ¿ya? Así que eso debemos exigírselo a las autoridades. Continuando con nuestro programa, Francisco, nosotros normalmente nombramos a las personas, a los servidores públicos que han entregado la vida al servicio de nuestra patria. ¿M? Y en este caso nos referimos principalmente a Carabineros, que en un día como hoy, ¿no es cierto?, el año 1957, falleció el carabinero don Carlos Óscar Pérez Oces en un volcamiento de su vehículo policial. Y en 1957, don René Caucamán Martínez, herido a bala por otro funcionario en forma accidental. Son personas que fallecieron una fecha como hoy, así que les enviamos nuestro saludo y homenaje a su familia y a la institución de Carabineros, siempre reconociendo que mientras nosotros, el común de los ciudadanos, disfrutamos, descansamos, transitamos, trabajamos y hacemos toda nuestra vida, hay personas que tal vez uno no lo note, pero nos están cuidando, nos están protegiendo y están tratando de darnos seguridad para que precisamente nosotros podamos desarrollar nuestra vida en forma normal. Y ellos son los Carabineros de Chile. Así que nuestros saludos también a la institución y a todos los que están actualmente de servicio, que están permanentemente arriesgando su vida y trabajando por el bien común y el desarrollo de nuestra patria. Francisco. Mira, complementar que desde el año 2020 hasta mayo del 2024 habían fallecido 25 carabineros, 25 muertos, de los cuales 16 fueron por homicidio, fueron asesinados. Esta, es cierto que antiguamente los carabineros que fallecían en su mayoría eran por accidente, pero ahora en esta oportunidad, por primera vez en esta medición, en este quinquenio, son más los carabineros asesinados que los que han fallecido por accidentes. Por cierto que la comuna de Santiago es la que tiene más carabineros y le sigue la comuna de Los Álamos. Increíblemente, la comuna de Los Álamos está ubicada en la novena región, la región de la Araucanía, y allí, con todo lo que ha pasado en la macrozona sur, ya han habido 4 fallecimientos de carabineros en esa zona. Recordemos lo que pasó en Cañete en el mes de abril, donde 3 carabineros fueron asesinados también. O sea, hay una suerte de terrorismo que se está incubando y del cual las víctimas están siendo nuestros carabineros. Un homenaje para ellos. Un gran abrazo fraterno y me imagino que nuestros auditores también están con ellos porque ellos son los que nos defienden todos los días y los que nos permiten poder tener algo de tranquilidad en nuestro país. Carlos. Sí, Francisco. Bueno, y también el fin de semana, lamentablemente, no trajo, o sea, nos trajo una muy triste noticia, ¿ya? Y en la desembocadura del río Itata, en el día de ayer, capotó una avioneta que pertenecía al Club Aeronaval, ¿sí?, de Viña del Mar, donde, donde volaban 4 personas. Esta avioneta cayó eh, y consecuencia de ese accidente eh, fallecieron 2 personas. Y me refiero a don Roberto Frick del Villar, ex oficial de la Armada y actualmente estaba trabajando como gestor inmobiliario en la empresa Penta, y don Víctor Alfaro Simonchoni, también ex oficial de la Armada, eh, que estaba en condición de retiro. Lamentamos, enviamos nuestras condolencias, las familias, lamentamos este accidente y bueno, también informar que las otras 2 personas eran don Jorge Apte, que aparentemente era el piloto, y la señora Fernanda Asensio, que afortunadamente sobrevivieron y se encuentran en una
estado de salud reservado, pero sin riesgo vital, lo que es una muy buena noticia. Así que enviamos nuestras condolencias a la familia, también a la Armada, ¿no es cierto?, como exfuncionarios. También don Víctor Alfaro era miembro de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y también al Club Aeronaval. ¿M? Así que lamentamos esta noticia, pero la quisimos comentar por estas personas que fallecieron, exfuncionarios oficiales de la Armada en Retiro. Francisco. Sí, bueno, complementar solamente que ciertamente es muy doloroso cuando ocurre un accidente y enviar nuestras condolencias a la familia, algunos de ellos que yo conocía incluso. Eh, de verdad, un gran abrazo para todos ellos y fuerza en este momento de dolor. Bueno, así que esperamos que haya un cristiano consuelo para la familia y que personas fallecidas descansen definitivamente en paz. Francisco, continuando con nuestro programa, vamos a hablar de noticias internacionales. Eh, y queríamos comentar lo que está ocurriendo a una semana, digamos, de haber asumido Donald Trump con varias de sus políticas, pero una en particular, que es su política respecto a los inmigrantes ilegales. Y ocurrió un hecho, yo diría, bastante llamativo, es que Colombia, el presidente de Colombia, el señor Petro, se negó a dejar a recibir eh, personas que habían sido expulsadas de Estados Unidos porque eran ilegales o habían cometido delitos, en- que eran de nacionalidad colombiana y habían sido enviados a Colombia. No quisieron, y el presidente Petro no los recibió, lo que causó una fuerte reacción por parte del gobierno de Estados Unidos, disponiendo un incremento inmediato de aranceles a todos los productos de Colombia de un 25%, y que en caso de no solucionarse el problema en una semana más, esos aranceles serían de un 50%. Esta es una señal importantísima que da Donald Trump precisamente para imponer su política eh, respecto a los inmigrantes y que tiene que ver, digamos, con solucionar los problemas que tiene su país, eh, con el delito, con el crimen organizado y una serie de otras situaciones que Donald Trump considera importantes para la seguridad nacional. Eh, y la situación entre Estados Unidos y Colombia se encuentra bastante complicada porque eso incluye otras medidas, como por ejemplo congelar activos de las personas que están en el gobierno en Estados Unidos y sencillamente cerrar el otorgamiento de visas a los ciudadanos colombianos que van a Estados Unidos. Es una acción que está demostrando la voluntad que tiene Donald Trump de algo que había prometido en campaña y que comenzó a ejecutar desde el día uno. ¿Qué te parece a ti, Francisco? Mira, me parece que fue una medida bastante errónea, desacertada, inoportuna por parte del presidente Petro. Eh, casi no se dio cuenta, yo creo, nunca supo el error que estaba cometiendo. Y quiero decir esto porque primero el gobierno colombiano autorizó la llegada de los vuelos con inmigrantes ilegales desde Estados Unidos. Los aviones venían en vuelo y fueron devueltos antes de su aterrizaje. Esto fue lo que más indignó a Estados Unidos porque lo trataron de irresponsable. Porque primero dicen que sí y cuando los aviones van en vuelo los hacen devolverse? Hay una responsabilidad
ya tenían a todos los inmigrantes devueltos arriba de los aviones, hubo que volver. Entonces, Trump trató esto como una amenaza a su seguridad nacional y le advirtió al gobierno de Colombia que iba a parar todas las mercancías que se importaban desde Colombia, les iba, primero, subir el 25% de arancel. Mientras esto se resolvía, si no se resolvía en 7 días, el arancel a todas las importaciones colombianas subía al 50%. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estados Unidos para Colombia es el principal socio comercial. Entonces, que le suban los aranceles en un 50% simplemente le derrumba la economía. Y en segunda medida les dijo, les vamos a inspeccionar por seguridad todas y cada una de las cargas que vienen de ingreso a Estados Unidos desde Colombia. Aparte de suspender las visas y de prohibir el acceso a Estados Unidos a todas las personas del gobierno colombiano y a todos sus adherentes. Y además vino esto, por cierto que una vez que ya las cosas se empezaron a poner complicadas, Petro le duró la medida 30 minutos. A los 30 minutos se resuelve esto y permite el acceso de los aviones nuevamente. O sea, las cosas se pusieron muy duras para Colombia y Colombia entendió que el único que iba a perder iba a ser ese país. En vez de conversar, de tener una diplomacia negociando, se puso en la dura y Estados Unidos le pasó la planadora. Carlos. Bueno, para terminar este tema, yo solamente quiero informarle a nuestros auditores que si uno analiza las estadísticas de expulsiones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el récord lo tiene el gobierno de Obama. ¿M? Y el que tiene la menor expulsión las tiene el gobierno de Donald Trump, el primer gobierno. Y en el gobierno de Joe Biden estaban exportando una cantidad muy grande de inmigrantes, estaban expulsando de Estados Unidos y que incluso llegó a deportar a 700 diarios. Así que lo que está haciendo es una política normal de Estados Unidos, ya con más énfasis o menos énfasis, con la diferencia que Donald Trump lo está haciendo público. Francisco, yo creo que vamos a seguir, dejamos un poquito para Sigamos en el terminar, próximo, ah, sí, y vamos a porque hacer hay una pausa, mucho que sí, comentar. vamos a hacer una pausa musical de una canción muy hermosa de Alberto Plaza que se llama Yo te seguiré. Así que espero que la disfruten y conversaremos una vez terminada la pausa. Hasta más ratos. Señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, iniciamos el segundo bloque del programa Revelando de hoy, lunes 27 de enero del año 2025. Les acompaña en este programa Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé, ¿m? Con quien hemos estado conversando en forma muy entretenida. Eh, y bueno, acabamos de tener una pausa musical, tal como yo les indiqué, con un tema que se llama Yo te seguiré de Alberto Plaza, 1988. Una canción romántica, hermosa, un gran talento, Alberto Plaza, un gran cantante, así que espero que la hayan disfrutado. Eh, Francisco, terminemos Sí, lo que iniciamos en la última parte del primer bloque, que tiene que ver con las acciones que ha tomado Donald Trump respecto a su política de expulsión de inmigrantes ilegales a distintos países y en este caso a Colombia. Adelante. mira, esto yo creo que fue una de las primeras medidas no vamos a decir una crisis, pero la primera confrontación que se produce con esta medida que está tomando el gobierno de Donald Trump respecto de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Por cierto que zafaron bien, Colombia también zafó bien, ya dieron por superada la crisis diplomática, está, está de nuevo las cosas por el carril que corresponde, pero Colombia tuvo que acceder a permitir que los aviones llegaran con los inmigrantes ilegales. Bueno,
Petro después dijo que no, que él lo único que no quería era que llegaran aviones militares, que sí aceptaba que vinieran aviones civiles. Empezó como a tratar de reconfigurar su decisión, pero finalmente tuvo que aceptar tal y como Estados Unidos se los estaba enviando. Yo creo que aquí también podemos poner el otro ejemplo de México, que México también ha estado en una posición como dura al principio, sobre todo hoy en día un poquito más flexible, pero se van a terminar enfrentando porque ya Brasil también tuvo que recibir su primera oleada de inmigrantes ilegales de regreso. No sé cómo va a ser la cosa con Chile. ¿Qué va a pasar con Chile si esto ya está ocurriendo? Si es que sabemos algo de esto. Eh, Porque no sé si Chile tiene tantos inmigrantes ilegales como de estos países. Pero deberíamos estar preparados porque eventualmente podría ocurrir con nosotros también. Lo que sí es que nosotros tenemos muchos inmigrantes ilegales también dentro de Estados Unidos, dentro de Chile, perdón. Y estos inmigrantes ilegales ingresan mayoritariamente desde Bolivia y Bolivia no los acepta de regreso. Entonces, nosotros aquí hemos tenido el ejemplo ya de Donald Trump, donde bastó con que le dijera algunas cosas de aranceles económicos. Nosotros también podemos decirle algo a Bolivia si no acepta a los inmigrantes ilegales que ellos promueven para que pasen. No es que solo los dejen pasar, sino que lo promueven. ¿Por qué? Porque nos están llenando de problemas. Entonces, a ellos les interesa que esto pase. Bueno, nosotros podemos decirle, mire, ¿sabe? El tema de los puertos parece que no va a poder seguir siendo al paso que está, porque hoy en día usted no quiere hacer nada por devolver a esta inmigración ilegal que pasa por su país, como que si ustedes los ayudaran para que pasaran hacia Chile, porque esos inmigrantes ilegales vienen de mucho más arriba, vienen de Venezuela, vienen de otros países. Entonces, esto es algo que también nosotros tenemos que sacar lectura y ya he escuchado algunos sectores políticos que están hablando al respecto. Carlos. Bueno, efectivamente, yo creo que Donald Trump está tomando medidas precisamente que tiene complicado a Estados Unidos, ¿m? Porque todos sabemos que los inmigrantes son bienvenidos y en Estados Unidos también lo son. Recordemos que Estados Unidos es un país de inmigrantes y podríamos decir que gran parte de los países de América son países que viven y que se han iniciado, se han desarrollado a través de la inmigración. Chile es uno de ellos. Eh, pero es importante, yo creo que la señal que está dando Donald Trump, es decir, hay que tomar medidas, hay que hacer cosas para evitar las cosas que al país lo perjudican. Y uno no puede dejar pasar las cosas y que ocurran y buscar cómo solucionarlos dentro del país, porque hemos visto que cómo ha aumentado la delincuencia, la inseguridad, eh, cómo se ven colapsados los servicios públicos, y así hay una serie de inconvenientes. Pero lo más importante es que al ser inmigrantes ilegales, normalmente la gente que entra por esos medios es porque no tiene antecedentes adecuados, o a lo mejor en algunos casos, que también puede ser cierto, es por falta de recursos para conseguir la documentación, pero en general, en todo país que se respete, debiera haber un acceso muy regular de los inmigrantes, que son siempre bienvenidos porque es bueno que vengan a aportar y a trabajar, pero no de aquellos que lo hacen en forma irregular, oculta o subrepticia o de cualquier otra índole, sin lo que corresponde a la legislación chilena. Lo primero que debe hacer una persona que va a otro país es tratar de respetar sus leyes y sus regulaciones. Continuamos esta conversación, Francisco, recordándole a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien ha permitido que por más de 9 años estemos en el aire en Radio Portales. Eh, Mire, últimamente hemos visto, porque hay muchas cosas que ocurren y nosotros tratamos de rescatar cosas que son de carácter positivo. ¿M?
y la verdad es que una de las cosas que creo yo que es importante resaltar, Francisco, tiene que ver con el inicio de las primeras acciones que dan inicio al proyecto del puerto a gran escala de San Antonio, lo que se llama el puerto exterior, ya que tiene dos terminales, ¿ah? Y que puede recibir hasta 8 unidades. Esto es importante porque significa que Chile comienza en una nueva etapa de modernización de su capacidad portuaria. La verdad es que este proyecto eh, tiene un valor de 3.500 millones de dólares. Eh, y se da inicio a una primera etapa que es la inicial, ¿no es cierto? Que es la licitación para desarrollar los caminos de acceso, no para el puerto, sino que para el lugar donde se va a hacer los trabajos de construcción. Lo primero que se va a hacer es un molo de abrigo de 4 kilómetros y un dragado. Así que posteriormente, una vez terminada esa etapa, se tiene que iniciar los trabajos relativos a la construcción de los terminales propiamente tal, eh, lo que significa más de 10 años, ¿no? Y ojalá se pudiera acelerar, pero aparentemente esto va a estar funcionando adecuadamente de acuerdo al crecimiento de las exportaciones y uso portuario que prevé Chile en el futuro. Es una excelente noticia, eh, Francisco, ya, porque aparentemente lleva un cierto tiempo de atraso como ha ocurrido últimamente con los grandes proyectos en Chile que tienen muchos obstáculos, tienen muchas formas, muchas firmas, muchas personas que ven, mucha gente que reclama, mucha gente que se opone, algunos problemas de carácter judicial que afectan a todos los grandes proyectos en Chile, ¿ya? Que es una situación al cual estamos al debe, ¿cierto?, para el desarrollo del país. ¿Qué te parece este comienzo? Mira, me parece excelente que todavía esté reviviendo este proyecto y viene desde el año 2014. 2014, me alegro mucho porque tiene un gran potencial de crecimiento. Va a tener, como tú muy bien decías, 8 sitios de atraque en dos terminales de 1.730 metros cada uno. Y va a tener buques portacontenedores de última generación que ya tienen una eslora o largo total de 400 metros. Es impresionante la cantidad, el tamaño de estos buques. Bueno, el puerto de San Antonio tiene una capacidad actual de 8 millones de TEUs. Los TEUs son contenedores, así se mide la capacidad de movimiento de carga, que tiene una proyección muy grande y que me ha llamado la atención porque por cosas del destino tengo una cercanía bastante próxima a una persona que se maneja mucho en el tema de los puertos y que le enviaron una entrevista de la Deutsche Welle para conocer cuáles son las inversiones, quiénes son los principales inversionistas de este puerto de San Antonio, a ver si los chinos estaban involucrados o no en esta mega inversión. Y si era público, si era privado, en fin. Eh, y después de eso, recibió la entrevista de una cadena noticiosa de Perú, y donde lo primero que le preguntaban es si la extensión del puerto de San Antonio tenía que ver con la inauguración del puerto de Chancay en Perú. Si esto iba a competir con el puerto de Chancay, y manifestaron preocupación. Al respecto, yo puedo decir que en realidad me alegro que se preocupen, porque va a ser competencia, sí, va a ser competencia, y que la competencia no es mala. Yo creo que nosotros tenemos que asegurar nuestra propia carga. Hoy día parece ser que el puerto de San Antonio como tal todavía tiene algunos espacios de crecimiento con lo que hay, pero no sabemos por cuánto tiempo más.
Este nuevo puerto de San Antonio, que es exterior al puerto que está hoy día construido, o sea, es una mega construcción, eh, va a estar listo el año 2036. O sea, estamos hablando de 11 años más, si todo va bien, porque como ya sabemos, los proyectos de pronto se retrasan. Ya sabemos qué pasa con Dominga, que lleva 12 años en la batalla judicial, ni siquiera han empezado a construirla. También sabemos cuánto se ha demorado el puente sobre el Canal Chacao. En fin, los grandes proyectos. Y también aprovechando de decir que hay 9.000 millones de dólares detenidos en los tribunales ambientales, o sea, tampoco los dejan pasar y hay una serie de trabas que se van colocando que van retrasando estos proyectos. Bueno, este proyecto lleva desde el año 2014, lleva 11 años y se espera que esté listo el año 2036. ¿Ya están preocupados los vecinos? Bueno, me parece bien que se preocupen porque vamos a seguir creciendo y esperamos tener la carga necesaria para que el puerto de San Antonio trabaje a plena carga en su momento. Carlos. Bueno, efectivamente, Francisco, y yo quiero agregar lo siguiente, porque eh, el hecho de tener un puerto, un nuevo puerto, una cantidad de sitios nuevos, un gasto enorme en infraestructura, no es algo al azar, sino que tiene que estar respaldado por el crecimiento futuro del país, porque el puerto lo que necesita un puerto para que sea sustentable, tiene que estar permanentemente ocupado. ¿M? Un puerto que tenga los sitios vacíos, realmente su solidez Es plata financiera, perdida. claro, su solidez financiera se ve severamente comprometida. Por lo tanto, eh, esto ocurre, ¿no es cierto?, para pensar un poco lo que pasa con el puerto de Chancay. No basta con tener un puerto con una cantidad de sitios nuevos y una tecnología importante si uno no tiene la proyección de la carga. ¿Ya? Y en el caso chileno, yo diría que nosotros estamos mucho mejor aspectados que Perú, porque sabemos que está en construcción. También son proyectos de largo aliento, ¿ah? Son los corredores bioceánicos, ¿ya? Porque en el fondo eh, el puerto de San Antonio, en su desarrollo, eh, tiene que considerar no solamente la producción nacional, que ojalá crezca mucho, sino que también lo que venga del Atlántico, del otro lado de la cordillera. Y tiene que estar preparado para eso. ¿M? Y lo estamos construyendo para ello. Y recordarle a nuestros auditores, Francisco, que está en este momento el proyecto, que ya se inició el proyecto del corredor bioceánico norte, norte para nosotros, ¿ah? Norte para los chilenos, que viene desde Brasil y pasa por el Mato Grosso, cruza el Chaco paraguayo, llega al norte de Argentina y se asoma a Chile por el sector de el Paso Jama, es decir, el sector de Calama, y va a llegar y va a abastecer Antofagasta, o va a utilizar todos los puertos del norte, entiéndase Antofagasta, Iquique, Arica, Tocopilla, Puerto Angamos. Mejillones, etcétera. Eh, por lo tanto, esa también es una inversión que tiene que venir a futuro. ¿Ah? En este caso, no es necesario tener megapuertos, sino que es reforzar todos los puertos que ya tenemos para ser eficiente en la cantidad de carga que va a ser enorme. Si Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay crecen, ¿ah? Y Chile también, ¿ya? Y esa situación no se produce de igual manera en Chancay, ¿sí? Porque no tienen los corredores biosánicos ni las conexiones con otros países, sobre todo con Brasil. eh, eh, a lo mejor los tienen proyectados, pero con una dificultad enorme porque tienen que pasar toda la selva y toda la sierra peruana, que son 3 cordones cordilleranos, o sea, no es menor. Entonces, estamos nosotros con ventaja, Francisco, en ese sentido, y lo único que espero, digamos, que estén los recursos, estén las cosas para hacerlo, que no haya esta costumbre que está surgiendo últimamente, que aparecen una enorme cantidad de grupos
ecologistas de distinta índole que empiezan a poner trabas, ¿ya? Por eso que se habla mucho, ¿no es cierto?, de la institucionalidad que tiene que mejorarse en ese aspecto. Sí. Bueno, aquí complementar finalmente respecto del puerto de San Antonio, que lo que hay, aparte del puerto, hay que pensar que el puerto necesita infraestructura terrestre para poder salir con la carga desde el puerto mismo. Y ahí está el futuro tren que va a Santiago, donde va a ser una gran opción, el tren Santiago-Valparaíso, quinta región, que va obviamente con una derivada muy importante hacia San Antonio. Eh, yo creo que va a traer para la zona central del país un gran desarrollo, va a ser una gran oportunidad tener este hub logístico y complementar también lo que tú decías respecto de Brasil y sus corredores bioceánicos, es que todavía sigue siendo el transporte de carga marítimo el más usado por los países, el más barato, Brasil tiene unos puertos muy grandes que van hacia el Asia con su carga y que necesitan pasar o por el Estrecho de Magallanes o por el Canal de Panamá. Bueno, los buques que pueden salir desde Brasil son de relativamente poco calado, que no se comparan con los buques inmensos estos de 400 metros de largo. Entonces, tal vez podría ser un lugar de transferencia para los buques brasileños estos, la carga brasileña, este puerto de San Antonio, o bien un megapuerto también en la zona de Magallanes. Creo que hay mucho futuro, hay muchas cosas, mucho de qué hablar. Magallanes tiene también proyectos de hidrógeno verde, por lo tanto, tenemos mucho de lo que conversar de la infraestructura portuaria, marítima de nuestro país, que somos un país oceánico. Exactamente. Es un tema apasionante y seguramente lo vamos a seguir conversando en nuestro programa. Pero nos quedan 2 minutos, Francisco, y yo quiero tocar el último punto que es la reforma de pensiones, que ya sabemos que va a ser votada hoy, o sea, que hoy día va a ser tratada ¿cómo se llama? Ha sido tratada en el Congreso, pero que tiene cosas importantes que es necesario indicar. Dentro de las cosas que hay que asegurarse, creo yo, es porque resulta que cómo se financian la AFP, porque todo el mundo dice, oye, ¿cómo tanta ganancia que tiene la AFP, tantos millones de dólares? Y la verdad es que la forma que tienen las AFP de ganar los recursos tiene que ver con el fondo de encaje. Y el fondo de encaje es que los dueños de la AFP están obligados a tener un 1 o un 2% de, de, de los De fondos plata disponible. de la AFP, de su propio pecunio puestos en la AFP, en los mismos fondos que están los afiliados. Por lo tanto, cuando los afiliados ganan rentabilidad, la AFP ganan con su fondo de encaje, que no es menor porque son alrededor de 26.000 millones de dólares. ¿M? Entonces, esa es la forma. La AFP en general no es que se financien o ganen millonarias por las comisiones, porque las comisiones son para administrar. La verdadera ganancia de la AFP tiene que ver con el fondo de encaje. Y me parece, he escuchado, por eso que espero que no resulte finalmente, que pretenden bajar ese fondo de encaje. Y si bajan ese fondo de encaje, ¿qué significa? Que puede llegar cualquier industria menor, ¿ya? Como decía por ahí una senadora, decía, pueden llegar administradores chantas a administrar los recursos. Por eso que el fondo de encaje es importante y tiene que ser equilibrado, ¿ah? Obviamente a lo mejor podría tener un valor que permita más acceso a competencia, pero es un punto que hay que cuidar. Eh, y, y también, ¿no es cierto?, cuidar el administrador financiero que ojalá no sea de fondos del Estado. Estamos terminando, Francisco, 30 segundos para tu comentario. Mira, me voy a cambiar de tema, voy a comentar sobre lo que pasó con el desfile naval, la navegación de la escuadra por el borde costero, que fue un espectáculo maravilloso. Muy bien, muy bonito, desfilaron, pasaron frente a la costa entre Concón y Valparaíso, pasaron las 8 fragatas y los 2 petroleros de nuestra escuadra.
un espectáculo muy bonito que llena de orgullo a todos los chilenos porque la bandera chilena al tope de los mástiles de los buques era de verdad una escena que enorgullecía, hinchaba el pecho. La Armada también hizo un muy buen despliegue comunicacional porque tomó videos desde el helicóptero, desde el avión, desde los cerros, desde las playas. La gente tenían estos recuadros para sacarse fotos que decía Armada de Chile. No, muy bonito. O sea, fue un lindo espectáculo. Las playas llenas, la gente sacando fotos. No, de verdad, muy, muy bonito. Recomiendo seguir en las redes sociales a la Armada de Chile y ver este desfile naval. Fue un hermoso espectáculo. Bueno, Carlos, un gran acierto porque es importante que la Armada se muestre ante la ciudadanía y esta fue una gran oportunidad que disfrutaron realmente no solamente los chilenos, sino que también los turistas extranjeros que estaban en la costa. Un gran espectáculo y, y, hay que decirlo, ¿ah? Qué gran armada tenemos. Buques de alto rendimiento, de alta tecnología, muy modernos, y que hacen cumplir a la Armada su misión, mantener a nuestro país en paz. ¿Ah? Tener una Armada entrenada la que pueda ser disuasión. disuasiva nos va a mantener en paz. Por lo tanto, esa es una inversión inmensa que hay que tener, ¿no es cierto? Porque nosotros somos un país marítimo, ¿ya? Y la importancia que tiene la Armada en proteger nuestras comunicaciones marítimas, la, la Marina Mercante a través de los puertos, el funcionamiento, controlar la droga que pueda llegar por el mar, es de gran importancia. Así que, bueno, efectivamente, Francisco, sobre la reforma de pensión vamos a hablar el próximo lunes, ya tal vez con un poquito más de procesamiento de lo que salga del Senado Sí. y qué es lo que puede ocurrir con, si es que se produce una comisión mixta y qué es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Estimados auditores, se nos acabó el tiempo, ha sido muy entretenido el día de hoy, así que esperamos que lo pasen muy bien durante la semana, que sea exitosa, que sea tranquila, que sea sin malas noticias y que Chile comience a recuperarse. Así que, estimados auditores, muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, queridos auditores. Un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Hasta el próximo lunes. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.